Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, de la manera siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Hasta ahí nomás, tome su lugar. Hemos venido estudiando, para los que son nuevos en este lugar o están por primera vez, hemos venido estudiando el Nuevo Testamento. Empezamos por Mateo, todavía estamos en Mateo. Ya llevamos algunos meses y eso fue algo que Dios puso en mi corazón, no porque lo haya visto de alguien o oído de alguien, pero fue Dios, el Espíritu Santo, que lo puso en mi corazón. No sé cuántos años más voy a vivir, meses más o días más, pero lo que Dios quiere, me imagino yo, es que si muero, que la palabra de Dios siga transmitiéndose, siga regándose, y mi deseo es que antes de que muera pueda terminar de explicar hasta Apocalipsis, hasta el último capítulo. Y es por eso que, si usted se da cuenta, el último servicio solamente logramos hablar de Pedro, y hoy vamos a lograr hablar del segundo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol o el discípulo Andrés. Diga conmigo, Andrés. ¿Alguien aquí se llama Andrés? Hermanos, hermanas. Oh, el hijo de ella, Dios la bendiga a usted, porque no se lo reveló carne ni sangre, lo reveló el Señor. Porque cuando salgamos de este lugar se va a dar cuenta de cómo es Dios y lo que hace Dios. Le digo algo, las madres que todavía pueden tener hijos le van a poner a sus hijos Andrés después de esta enseñanza. Yo sé lo que le estoy diciendo, porque yo me llené de Dios estudiando acerca de este segundo apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer un breve resumen de 1 minuto, ¿me lo permite? Jesús, le ha llegado la hora de empezar su ministerio. Él no lo puede hacer por sí solo y necesita el Señor escoger personas para que le ayuden a Él a predicar el Evangelio a donde Dios Padre Celestial lo había llamado, que en este caso vino primeramente a Jerusalén, a Israel. Amén. Pero me llama la atención este detalle tan glorioso, y lo hablamos también el último día del servicio. Antes de Jesús escoger a sus discípulos, ¿qué dice la Biblia que se la pasó haciendo la noche anterior? Se la pasó orando toda la noche. Y el día siguiente viene y escoge a sus discípulos. Usted, si es empresario, quiere escoger buenos trabajadores, ore toda esa noche anterior. No le van a robar. Usted quiere, si es soltero o es soltera, quiere pedirle a Dios a que Dios le dirija como Dios Padre dirigió a Jesucristo. Antes de que tome las decisiones, asegúrese que la noche anterior, que significa antes de, uno tiene que buscar en comunión, en oración, la dirección de Dios. Jesús nos deja un precedente, un ejemplo de cómo se hacen las cosas para que tú después no fracases, para que después no llores. No sé si me está escuchando. ¿Cuántos mensajes de texto no recibimos? Pastor, ore por mí porque mi matrimonio está fracasado, o porque tengo este problema, o estoy al borde del divorcio. Y yo, estudiando este pasaje, me doy cuenta, y esto va a ayudar a muchos de ustedes, no hubiera habido necesidad de haber puesto estas peticiones si antes de casarse usted hubiera pasado toda la noche orando a Dios. Y aunque no diga amén, yo lo digo por la palabra,
Mientras la palabra me avale, yo eso es lo que voy a decir. Pero es la realidad. Muchos de los fracasos de los seres humanos es por la razón de que no piden a Dios en oración dirección divina. ¿Cuántas veces, si yo me hubiera dejado llevar por la gente, antes me decía, agarremos esto, compremos esto o hagamos esto? Primero es Dios. Primero la dirección del Señor. No se toman decisiones arrebatadas. ¿Me está escuchando? Y un amigo mío me dice, pastor, ora por mí. Porque perdí mi casa. Y la situación es que cuando él me invitó, acabando de comprar la casa, me invitó a su casa a comer, yo le dije, mi hijo, tú no deberías haber comprado la casa todavía. ¿Pero por qué, pastor? No es el tiempo. ¿Pero por qué? Bueno, ¿querés las razones? Te voy a las razones. Número uno, el que tu salario sustente lo que estás pagando por mes no quiere decir que tú tienes la capacidad para esta casa. Esta casa costaba, estamos hablando hace 8 años, costaba $230,000. Y él ganaba $15 la hora. ¿Me está escuchando? Yo le digo, las cosas se hacen en el tiempo de Dios. Las decisiones se toman en el tiempo de Dios. ¿Me está escuchando? Yo le hice esa pregunta, ¿pediste a Dios dirección? ¿Pusiste esto en las manos del Señor? ¿O fue tu emoción o porque tu primo compró una casa y tú no te querías quedar atrás? ¿Está escuchando? Dijo, mi hijo, usted todavía no tiene la capacidad para tener una casa de estas. No es que Dios no te la va a dar, sí te la va a dar, pero en su tiempo. ¿Cómo así, pastor? Cuando Dios vea su fidelidad, su obediencia y en el trabajo le aumenten, o usted tenga un mejor trabajo, me explico, mejor pagado. A veces nos vemos presionados por lo que otros hacen y tomamos decisiones apresuradas. Jesús no fue así, diga conmigo, Jesús no fue así. Él sabía la gran decisión que iba a tomar el siguiente día. Sabía Jesús que él no podía tomar una decisión carnal, mucho menos emocional. Como es para elegir mis líderes, pues voy a llamar a mis primos, a mis tíos, para que sean parte de esto. Que es lo que típicamente se ve en las iglesias de todo el mundo donde yo viajo. El hermano del pastor, el hijo del pastor, el tío del pastor, el retecuñado del pastor. Ellos son los que forman parte de su círculo de liderazgo. Yo en la Biblia no encuentro esto. En la Biblia encuentro que Jesús no buscó a sus cuates, no buscó a los que más le apoyaban económicamente, sino que se fue al Padre Celestial de rodillas, postrado en oración. Qué gran ejemplo para nosotros seguir, ¿cierto o no? Si no quiere fracasar en su compañía, no quiere fracasar en sus negocios, póngalo en las manos del Señor en oración, antes de emprender algo. Y déjeme decirle, no hay otro sabio como nuestro Dios. Si Él sabe que ese negocio va a fracasar, le va a poner bloques y bloqueo y le va a imponer todos los impedimentos para que el negocio no se dé. ¿Me está escuchando? Pero eso es si oró usted. Si no oró, olvídese. Va a perder su dinero. Podía mencionar aquí, pasar horas y horas a mencionar de casos. Que gente llega a mí y me dice, pastor, dime un consejo. Digo, ¿y ahora consejo para qué? Si ya fracasaste. Ya está ahora en bancarrota. Los consejos se piden antes de tomar las decisiones. Vas en oración primero. Y luego, si hay personas sabias que ya han pasado por ahí, a esos hay que consultar también.
Para eso es la sabiduría. Una cosa es la fe, pero la cosa es que muchos cristianos confunden la fe. Me atrevo a decir que más del 70% de cristianos no saben lo que es fe. No, gano 15 la hora, pero yo creo que yo la voy a hacer para comprar esa casa. Con $15 la hora. Una casa de 230,000. Yo tengo fe. Eso no es fe, mi hermano. Jesús dijo, nadie construye una torre si primero no considera si tiene para construirla. Espérese que lleguemos al tema de la fe para que entendamos un poco mejor qué es fe. No es esa fe ficticia, esa fe barata de 5 centavos. Yo creo, yo declaro, yo declaro. No. ¿Declaras qué? ¿Basado en qué? ¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué base? Me explico, mis hermanos. Mire, Pedro, yo tengo fe, yo creo, Señor, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ni sabe lo que está diciendo, Pedro. Porque antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. La fe verdadera es aquella que está sostenida bajo y solamente la palabra del Señor. No bajo palabras que están también en la Biblia, pero mi amado hermano, las usamos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, para nuestros propios, ¿qué dice la Biblia? Para nuestros propios caprichos. La realidad es que de este maestro, yo aprendo mucho. Antes de escoger a sus 12 discípulos, él se la pasó toda la noche, ¿qué? Orando al Padre Celestial, para que él hiciese, ¿qué? Su voluntad. Escoge a Pedro y también escoge a quién, Andrés, y claramente dice que era ¿qué? Su hermano. Andrés era hermano del apóstol Pedro. Al igual que Pedro, Andrés era también de Betsaida. Si usted quiere anotarlo para llevárselo a su casa, está en Juan 1:44. De ahí era Andrés, de ahí también era el apóstol Pedro, 2 hermanos en la carne. Y ambos se dedicaban a la pesca. ¿En qué mar? En el mar, hasta esto detalla la Biblia, en el mar de Galilea. Ahí se dedicaban ellos a la pesca. Qué lindo. Yo creo que si no hubiera sido ministro, me hubiera quedado en Guatemala, hubiera sido pescador yo también. Porque me encantaba la pesca. Me encanta hasta el día de hoy, es más. Aníbal tiene el sueño de agarrar un pez de 20 libras y dijo, yo te voy a conceder ese sueño. Porque hasta para eso Dios nos bendice. Yo voy a tirar el anzuelo al mar, yo no me vengo vacío. Y no tengo mucha experiencia, pero verdaderamente hasta en eso nos bendice Dios. Es como una hermana en carne que tengo, dice hermana, palos vende, palos le compra a la gente. Si ramas de jocote vende, ramas de jocote le compra a la gente. Eso es bendición de Dios. Lo mismo que estaba en José. Todo lo que José tocaba, ¿qué dice? Era prosperado. Y estos 2 hermanos en carne de Betsaida, de la ciudad de Betsaida, se dedicaban a eso, a la pesca en el mar de Galilea. Y la Biblia dice que aún antes de que Andrés se topase con Jesús, o Jesús lo llamase a él para que fuera su discípulo, ya la Biblia dice que Andrés ya era un hombre de Dios, un judío dedicado a Dios. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 36. ¿Por qué? Porque Andrés, mi amado hermano, ya era un discípulo de Juan el Bautista. ¿Está escuchando? Entonces, antes de pertenecer al círculo de discípulos de Jesucristo, antes de que Jesucristo llamase y escogiese a Andrés, Andrés ya era un hombre de Dios, era un hombre que conocía al Señor, porque fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. También otro de los discípulos de Jesús, que fue también discípulo de Juan el Bautista, fue Juan. Diga conmigo Juan. Juan 1:36 dice, he aquí el Cordero de Dios. Dice, y dejaron, dice, a Juan el Bautista y empezaron a seguir ¿a quién? A Jesús.
vio a Jesús y empezaron a seguir a Jesús. Y luego dice en el verso 41, usted lee, dice, y Andrés, dice, encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos encontrado ¿a quién? Al Mesías. Según Marcos 1:29, Pedro y Andrés vivieron juntos. Amén. Bien lindo esta historia, según Marcos 1:29. Dice Mateo 4:18, dice, mientras Jesús caminaba por el mar de Galilea, él vio a dos hermanos, a Simón, a quien llamó después Pedro, y a Andrés, su hermano, tirando las redes en el mar, por cuanto ellos eran pescadores. Y Jesús le dijo a ellos, sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Oh, qué glorioso. Sígame, síganme, y yo los haré pescadores de qué. Aquí hay personas que Dios va a llamar hoy a ser pescadores de hombres. Cuando estabas en el mundo, pescabas a cualquier mujer si te atravesaba. Ahora vas a pescar almas para el reino de los cielos. Eso es lo que vamos a aprender de este hombre el día de hoy. Que aunque no sobresale en la Biblia, usted no encuentra que Andrés escribió un evangelio o un libro, ¿verdad que no? Pero vamos a aprender cosas diminutas, pero tan importantes, tan gloriosas, de este varón llamado Andrés. Cuando el Señor les hace el llamado, al igual que Pedro, Andrés no lo piensa dos veces. Que tengo oídos para oír. En oración le decimos, Señor, te quiero servir. Pero cuando Dios te llama, empezamos a poner ¿qué? Excusas. ¿Cierto o no? Es la verdad. Yo me sorprendí un día que estaba en un lugar, terminando el servicio, todos los hermanos que tenían carro se levantaron y dijeron, todos los que no tengan raya, levanten la mano porque nosotros le vamos a dar raya a todos ustedes. Y dice, wow, parecido a Houston. Allá se esconde. Y que vea al hermano cómo se va de regreso, a pie. En oración le decimos, Señor, úsame. Y el Señor te quiere probar en lo pequeño, en lo poco. ¿O no dice así la Biblia? En lo poco me fuiste, ¿qué? En lo mucho. Mire, esos hermanos que andan buscando, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser pastor, quiero ser evangelista, ni saben lo que están pidiendo. ¿Usted cree que Dios lo va a empezar a probar con eso? No. Te va a empezar a probar barriendo. A ver con qué carita barres. A ver con qué corazón barres. ¿Sí me explico? Ay, no, me dejaron limpiar los baños. Esos baños no son de la iglesia, no son del pastor, todo es del Señor. Dice que todo lo que existe en esta tierra, incluyéndote a ti, todo le pertenece al Señor. Por eso que dice la Biblia que todo lo que hagas, lo hagas como ¿para quién? Para el Señor. Por eso yo le estoy sincero, yo veo a alguien aquí en la iglesia que hace algo de mala gana, yo ya no lo llamo. Ya no le pido que haga nada hasta que se arrepienta delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Dios me cobrara a mí, Jacob Mirón, yo quedo súper endeudado con Dios. Entonces, ¿quién soy yo para negarme y hacer algo para Dios de mala gana? Si Él a mí
no me da el aire de mala gana. Imagínense que por 1 minuto, 2 minutos Dios le quitara a usted el oxígeno. El oxígeno le pertenece a Dios, ¿sí o no? Imagínense, hermano, si cuando uno se mete dentro del agua, ¿verdad?, con mascarilla a pescar con arpón, hermano, ya al minuto ya uno quiere ya salir a la superficie, ¿sí o no? Imagínense quedarse 2 minutos, sale bien morado de ahí uno. Porque usted anda buscando ¿qué? Respirar. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Y esto es lo que me agrada, hablar de estos hombres de Dios, que cuando Dios los llama, no se puso a calcular Simón, híjole. Cuando le voy a preguntar a Jesús primero cuánto me va a pagar él, a ver si me conviene, si me sale mejor que ser pescador, ¿me explico? Serio, mira cuánta gente uno ve en Latinoamérica, pastor, ore porque yo tengo el llamado Dios me habló, bueno, dicen, ¿verdad?, que Dios les habló, que me llamó para esto. Yo la primera pregunta que les hago es, ¿qué tan fiel es usted en la iglesia donde está? ¿Qué tan obediente, qué tan sumiso usted es? ¿Me está escuchando? Porque Dios no te va a probar en los ministerios sobresalientes, Dios te va a probar en los ministerios pequeños. ¿Sí me explico? Si en lo poco eres fiel, ¿qué dice el Señor? En lo mucho yo te voy a poner. Recuerdo cuando en la juventud, a los 15 años de edad, había un calendario para limpieza y en cierta semana le tocaba a los jóvenes. Había no más de 100 jóvenes. Y hermano, ¿sabe cuánto llegaban? 4. 4 jóvenes llegaban a la limpieza. 2 de mis mejores amigos, otro y yo. 4 de 100. Y los demás en una hora de culto, alabanza, lo que sea. Te quiero servir. Y eso y el otro. Llegaba, ¿verdad?, aquel canto. Hasta el fin de mi vida. Pero la verdad es que cuando venían los hechos y las pruebas, ese canto no valía ni un centavo. Pura emoción. Porque Dios nos estaba probando ¿en qué? En lo poco. En lo poco. Un templo grande, hermano. Y no habían aspiradoras electrónicas en ese tiempo, no crea usted. Trapeador, hermano. Esos trapeadores que pesaban más de 15 libras, hermano. Y yo flaquito, así como un espagueti. Pero ¿sabes algo? Yo ahí agradecido, con lágrimas en mis ojos, Señor, gracias, porque me tomas en cuenta. Gracias, Señor, porque en lo poco, Señor, mi Dios, es para ti y solo para ti. Dios sabe que yo nunca anduve buscando privilegios y honores. Nunca. Y hasta el día de hoy. No. Pero cuando tú buscas, dice Jesús, cuando tú anhelas, dice, el que quiera ser el primero, simplemente con el querer sobresalir, ya tu corazón está chueco. El que quiera, dice, ser el mayor, el que quiera sobresalir, el que quiera creerse que se lo merece, ya entró veneno en tu corazón. Dios nos llamó, dice la Biblia, nos escogió para su honra y para su gloria. Nos llamó para obedecerle, para ser fiel y para servirle, para ser un ejemplo, mi amado hermano, una copia de lo que Jesús fue aquí en la tierra. ¿Me está escuchando? Por eso es que cuando estos jóvenes, estos 2 hermanos en carne fueron llamados por Jesús, se sintieron privilegiados. Por eso es que cuando uno, oiga eso, cuando uno ve las cosas como lo vieron los discípulos, la cosa cambia. Y se cumple lo que el canto dice, todo cambiará. Cuando uno ve las cosas como lo vieron estos 2 discípulos, mis amados hermanos,
wow, tengo negocios, tengo barcas, pero Jesús me llama para que le sirva a Él. Por eso es que en Dios no hay diferencia entre alguien que tenga 40,000 millones y alguien que tenga nada más, mi amado hermano, $1,000. A Andrés y a Simón no le importó el dinero que hacían en el negocio de la pesca. Cuando escuchan el llamado de Jesús, no se pusieron a calcular nada, sino ellos se sintieron privilegiados, honrados de que Jesús lo llamase. Usted es más que privilegiado de que Dios haya puesto sus ojos sobre usted, lo haya llamado, lo haya escogido y ahora lo haya convertido en hijo de Dios. Mire qué extremo hay de ser hijo de Dios a hijo del diablo. Hay una gran distancia, ¿verdad que sí? Hay una gran diferencia. Eso éramos antes. Los que desobedecen los mandamientos de Jesús, claramente en la cara le dijo Jesús: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Aquí nada de que, bueno, no soy hijo de Dios, pero tampoco soy hijo del diablo. Solo hay dos extremos en la vida: cielo o infierno, Dios o Satanás, la vida o la muerte, salvación o condenación. Usted lo escoge, nosotros lo escogemos. Andrés no era tan cercano, o como dicen en mi pueblo, no era tan cuate con Jesús como lo era Pedro, su hermano. Como que Pedro era más aventado, como dicen, ¿verdad? Andrés prefería un poquito de distancia. Y es que los dos eran hermanos en carne. Y usted sabe, los que tienen hijos, ¿verdad que todos salen diferentes? Algunos hermanos hasta ni permiso piden, aquí estoy. Y hay otros que vergüenza tienen, ¿sí me explico? O sea, los dos eran diferentes. Pedro y Andrés, aunque eran hermanos en carne, eran diferentes. Pedro era el que cuando Jesús hacía una pregunta, era el primero que estaba ahí. Y Andrés era de los que, ahí tranquilo. Amén. Por ser también Pedro así, también imagínense la oreja que le quitó, como dijo Aníbal, aquel soldado, y la regañada que le dio Jesús. El que con espada pelea, con espada muere. Amén. Y en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Andrés, o el nombre de Andrés, no es mencionado excepto en la lista de los 12 discípulos. O sea, no hay mucho en la Biblia de Andrés comparado a los demás apóstoles del Señor. ¿Me está escuchando? Solamente en el Evangelio de Juan encontramos, mi amado hermano, 3 acontecimientos o 3 situaciones en las cuales Andrés está involucrado. La primera aparece en Juan capítulo 1, versículo 37 al 42. Amén. Ahí donde encontramos que Andrés primeramente fue discípulo de Juan el Bautista y luego se lo hace saber a Pedro, mi amado hermano, que le dice a Pedro: he encontrado al Mesías, he encontrado a Jesús, y se lo presenta al Señor, según Juan 1, 37, 42. Y de ese primer encuentro con Jesús, a Andrés le entró un deseo, un anhelo profundo de presentar a otros al Señor Jesucristo. Parecido a Mateo, ¿se recuerda? Mateo, cuando el Señor lo llama, Mateo, antes de irse con Jesús, invita a todos sus amigos para que sus amigos también conozcan de Jesús. ¿Te das cuenta? Tú no tienes que ser una persona espectacular para agradar a Dios. No sé si me explico.
Andrés tal vez no era tan sobresaliente como Pedro, pero mire, Andrés fue clave, pieza principal para que otros conocieran físicamente a Jesús y consecuentemente conocieran a Jesús en su corazón. Es parecido lo mismo como lo que sucede, por ejemplo, con Nación TV. Usted no tiene que ser un predicador en Nación TV para usted llegar a todos los países que estamos llegando con Nación TV. Cada vez que usted ora por nosotros, cada vez que usted le pide a Dios por el Espíritu Santo que dirija mi vida, dirija mi boca, y cada alma que se salve ahí, que tal vez yo nunca voy a saber, y usted va a saber cuántos fueron, mi amado hermano, pero usted recibe esa bendición. Cada vez que hay una oportunidad de bendecir en alguna ofrenda, pequeña o grande, a Nación TV, aunque usted no vaya a la nación, usted está yendo. Así era Andrés. Él no era ese hombre espectacular, ese hombre sobresaliente como Juan, como Pedro, pero sabe, fue pieza clave para que muchos, mi amado hermano, llegaran a conocer a Jesucristo. Dios tiene un diseño especial para cada uno de nosotros. No nos va a usar a todos por igual, de la misma manera, porque Dios a todos nos hace únicos, ¿sí o no? Imagínense si Dios usara los miembros de mi cuerpo de la misma manera a todos. Imagínense que mi boca fuera dedo y mi dedo fuera boca. Pareciera yo un fenómeno. Dios para todos tiene algo. Yo sé que no tengo el don que tiene Aníbal Marroquín de cantar. Yo espanto con mi voz. Yo me reconozco a mí mismo. Antes lo hacía por necesidad, porque no había quien cantar aquí, hermano. ¿Sí me entienden? Yo cantaba, yo barría, yo tocaba el piano, tocaba la guitarra. Tuve que aprender de todo. Lo hacía por necesidad. Pero uno se considera a uno mismo. ¿Sí me explico? Yo sé que Dios me escogió desde el vientre de mi madre para llevar esta palabra al mundo entero, a todo el planeta Tierra donde hay un ser humano viviendo. Número 2. Vemos la segunda ocasión en la cual se menciona a este apóstol del Señor Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 6 versículo 1 aparece nuevamente Andrés. ¿En qué situación o en qué ocasión? Vamos a ir por favor a Juan capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Final del verso 5 dice: ¿de dónde compararemos pan para que coman estos? Le preguntó Jesús a quién, a Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí viene y aparece Andrés en la escena. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para qué? Para tantos. Ahí veo 2 cosas a la vez. Veo a Andrés como que ve una posibilidad así pequeña para que estos 5 panes puedan hacer algo en las manos de Jesús. Los detalles pequeños se fijaba Andrés. Bueno, no hay para comer. Jesús está pidiendo que consigamos comida. Pero he aquí encuentro a un chico que tiene ¿qué?
a un joven que tiene 5 panes. Lo lleva donde está Jesús. Y es lo que me gusta de los discípulos, hermanos, como dijo Aníbal al principio, no somos perfectos. Andrés ve una posibilidad que algo pueda suceder, amén, pero al mismo tiempo demuestra que todavía tenía que incredulidad. No sé si me explico. Es como cuando usted cuando usted lo han amenazado de muerte. Esto pasó mucho conmigo antes que predicaba en las montañas, en los montes. Entonces recibe la noticia de la amenaza y momento que te llega el papel de la amenaza, tú sabes por la palabra que Dios te puede ¿qué? Librar y guardar, pero por dentro tu cuerpo está como ¿para qué vine? ¿Sí me explico? Allá en Houston no hay problema de esto. Entonces así vemos algo aquí parecido, detalle pequeño en la vida de Andrés. Se encuentra este chico con 5 panes. Bueno, conmigo no puede suceder nada, yo me los como. Pero con Jesús puede suceder algo. Lo presenta a Jesús, así como en el pasado había presentado a muchas personas a Jesús para que conociesen a Jesús, pero que también se llevasen el regalo de vida eterna. Aquí vemos otro detalle, aunque pequeño, pero tan importante, porque todo lo pequeño en las manos del Señor se hace grande. Todo detalle pequeño en la mano del Señor se hace ¿qué? ¿Se recuerda aquellos ricos que dejaban las grandes majadas de dinero ahí en el ofertorio? Ellos pensaban que ellos eran los que estaban dando más. ¿Qué le dice Jesús? Aquí quien dio más fue esta viuda. ¿Cómo así? Si yo dejé toda la billetada ahí y yo no vi que esa mujer metió billete, una moneda le cayó ahí. Una blanca. Jesús dijo, de cierto os digo, que ella dio más que todos, que los ricos dieron el 0.000001 de lo que tienen en el banco, y esta mujer dio el 100% de todo lo que tenía. Detalles pequeños que son anotados en el corazón de Dios. ¿Sabe algo que he aprendido yo en la vida? ¿Sabe qué me ha enseñado a mí el Señor? Que en las cosas que la mayoría de gente se fija, Dios no se fija. Y en las cosas en los detalles pequeños, son en los cuales Dios se fija tanto. Amén. Samuel se fijó en lo grande, en lo exterior. Samuel se fijó en la estatura. Samuel se fijó en el porte de soldado que tenía el hijo mayor de Isaí, ¿se recuerda? Pero Dios se fijó en los detalles pequeños. No se fijó en la estatura, no se fijó en el brazo fuerte de alguien. Dios se fijó en el corazón que tenía David. Número 3, aparición número 3 de Andrés. Una vez más, aquí nos damos cuenta que Andrés trae a otros al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12 encuentra usted esta historia. Cómo este varón llamado Andrés trae a otras personas también al Señor. Lo tenemos 12, verso 20. Vamos a leer. Capítulo 12 de Juan, verso 20. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ¿qué? Ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Andrés fue pieza principal para que estos que querían conocer a Jesús le conociesen. Digo una vez más conmigo: detalles pequeños. ¿Detalles qué? Pequeños. Otra de las cosas que me agrada de la vida de este discípulo llamado Andrés era su humildad. Diga conmigo: humildad. Una vez más, humildad. A pesar de que fue uno de los primeros discípulos que escogió el Señor Jesucristo, usted nunca lee en la Biblia que Andrés le demanda algo a Jesús. Oye, maestro, ¿por qué este que fue de los últimos que llamaste, lo veo que tiene más confianza contigo? Yo que fui de los primeros. ¿Qué pasa aquí, Jesús? Vemos a este varón llamado Andrés, que ojalá muchos de nosotros lo imitásemos a él. Él no le exigió, no entró rencor en su corazón porque otros se le adelantaban, o porque otros tal vez en qué momentos tal vez, aunque la Biblia no lo diga, pero por las reseñas, por las características, por los acontecimientos, por lo que leemos en los evangelios, nos podemos dar cuenta que este hombre Andrés, aunque no fue como Pedro, ¿verdad?, que escribieron dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos libros a través de Pedro. Andrés no lo vemos escribiendo un libro de la Biblia, pero más sin embargo, en esos detalles pequeños, nos damos cuenta que Dios lo escogió a él también, de la misma manera como escogió a Pedro, de la misma manera como Dios constituyó cada miembro de tu cuerpo. ¿Sí me explico? Puso 2 oídos, puso 2 ojos, puso 2 pies, puso un corazón, puso ahí el hígado. No sé si me está escuchando. Ese mismo Dios que puso los miembros de tu cuerpo, ese mismo Dios constituyó a Andrés en el cuerpo, mi amado hermano, de Cristo. Pareciera que en todo el recorrido de Jesús con los discípulos, pareciera que Andrés siempre caminó bajo la sombra de Pedro. O sea, como quien dice, Pedro lo tapaba, pues, en todas las acciones, decisiones, y usted por eso casi ni yo leemos mucho de la vida de Andrés, pero por lo que la Biblia refleja, vemos claramente que Dios lo escogió con un propósito hermoso y hermoso. Es más, grábese esto: Andrés simplemente estuvo contento, agradecido de pertenecer y servir a Jesús. Yo cuando venía a la iglesia, yo le decía: Señor, con que haya un espacio para poder arrodillarme y postrarme y darte gracias, con eso me conformo. Yo no anhelo estar cantando ahí, mucho menos predicar. Así era yo, como un Andrés. Allá me miraban siempre, escondido. Señor, yo lo único que quiero es ir, honrarte, darte gracias, alabarte. Es todo. Así miraba a los demás, ya tocando, predicando. Yo no quería ni anhelaba eso. Son pocos los Andrés. Hoy todos quieren ser Pedros. No hay problema cuando Dios te llama, pero el problema es cuando tú quieres
Y Dios dice, todavía no es el tiempo. ¿Cómo cuesta eso, verdad? Quieres comprar el carro del año, ya es enero, diciembre 31, y ya está esperando el carro del año. Y tu esposa o alguien más te dice, mira, todavía no, todavía no. Ay, y tú estás ahí, que ya lo quieres. Lo agarras y nada más lo probaste 6 meses y después te lo reposeyeron. Porque todavía no era ¿qué? El tiempo. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo anduve 2 años en metro. 2 añitos. Y uno puede, por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, conocer los tiempos. ¿No los conoces? Ve a Dios de rodillas. Pídele a Dios. Pero Dios no anhela que tú fracases. Andrés fue exitoso bajo las condiciones de Dios, no bajo las condiciones del mundo. ¿Me está escuchando? ¿Puede diferenciar esto? Jacob Mirón para muchos puede ser un fracasado, pero para Dios no. ¿Sabe por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Sé que a esto me llamó Dios. Andrés nunca ve usted en la Biblia que se sintió fracasado, porque el protagonista de los discípulos era Pedro. Nunca vemos que en Andrés entró resentimiento. ¿Sí me está escuchando? Y el problema que he visto yo en muchos lugares, muchas familias, hijos resentidos porque el padre tal vez tiene mayor, por ignorancia, ¿verdad? Tiene mayor preferencia por el otro. Pero mi amado hermano, si usted ya conoce del Señor Jesucristo, mire, algo que yo sé por la palabra es que en el día de las recompensas, grábese esto, Dios no te va a recompensar por cuántos privilegios usted tuvo. Dios no te va a recompensar, mi amado hermano, por cuántos trofeos usted recibió. Usted va a ser recompensado por la fidelidad con la cual usted hizo lo poco o lo mucho que Dios le puso en sus manos. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Te das cuenta? Bueno, aquí lo voy a poner a pensar. Se recuerda que en Apocalipsis aparece que los nombres de los 12 apóstoles están escritos ¿dónde? En los muros de la ciudad. Jesús no dijo, bueno, como Andrés no hizo mucho, se lo voy a poner nada más en una esquinita del poste. Se lo voy a poner abajo mejor del muro. Y el de Pedro sí lo voy a poner en letras gigantes, ¿verdad? ¿Hizo eso Jesús? El mismo reconocimiento que le dio a Pedro, el mismo reconocimiento que le dio a Andrés, el mismo honor, la misma condecoración, la misma paga. Tanto aparece el nombre de Pedro y ahí también aparece el de Andrés. ¿Qué lección me da a mí, Andrés Jacob Mirón? No te apresures. Que no entre en tu corazón envidia por lo que otros están haciendo, por tan altos o tan grandes tú los veas. ¿Sí me está escuchando, mi hermano? Hasta el día de hoy, los dedos de mis pies han estado escondidos por 44 años. Y nunca los dedos de mis pies me dicen, yo quiero ser ojo. Porque los ojos es lo que todo mundo ve, ¿cierto o no? Yo quiero ser cabello, porque el cabello, mucha gente da soba el cabello de las personas. Los dedos de mis pies hasta el día de hoy me dicen, Dios me puso aquí y me puso por una razón, y es para sostenerte, Jacob, para cuando camine, Jacob, tú puedas ir para donde tú quieras caminar. Hasta los miembros de nuestro cuerpo nos enseñan lo que es reconocer lo poco o lo mucho donde Dios nos ha puesto. Fue designo de Dios de poner a Pedro donde lo puso, poner a Juan donde lo puso, poner a Andrés donde lo puso. Pero al final de los tiempos, ¿qué vemos? Que a todos los recompensa igual. Tanto Pedro aparece ahí como el nombre de Andrés también aparece.
parece. Aquí tal vez entraron muchos Andréses hoy a este lugar, que tal vez físicamente se ven como Andrés, por lo que la gente te dice, por lo que el mundo te dice: tú no estás haciendo nada, tú no vales nada, esto y el otro. Tú no has hecho cosas espectaculares, tu nombre no está escrito en muchos libros, tú no apareces en la historia de tu pueblo, de tu nación, de tu ciudad. Pero sabes, Jesús un día le dijo a los discípulos, cuando vinieron con una tremenda unción, les dijo: no se maravillen por esa unción, no se maravillen por esos milagros. Maravillaos que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Póngase de pie, por favor. Para mí, Andrés es el modelo para todos los cristianos, quienes trabajan para el Señor calladamente, humildemente, y que no andan buscando protagonismo. Y no importa en qué posición Dios lo ponga, siempre en esa posición va a hacerlo con humildad. Ese es el Andrés que yo veo en la Biblia. Andrés debería ser el modelo para todos nosotros. Que todo lo que hacemos lo hacemos calladamente, humildemente, no importando la posición en la cual Dios nos ponga. Andrés no trató de agradar al hombre, sino agradar. El problema, cuando nosotros entramos en graves problemas con Dios, es cuando empezamos a agradar al hombre. Porque como el hombre anda buscando estatus, anda buscando lo que se mira, lo que se ve. A Jesús el mundo no lo condecoró. A Jesús el mundo lo despreció. Pero Jesús sabía que era amado por su Padre. Cuando se bautizó dijo: este es mi Hijo amado, en el cual ¿qué? Yo tengo complacencia. Este es mi Hijo ¿qué? Amado, en el cual yo tengo complacencia. Andrés no estuvo interesado de construir su propia reputación, sino estuvo interesado de que el reino de los cielos fuese agradado. Simplemente con él decirle al Señor: aquí estoy. No se resintió, no se enojó, no entró envidia en su corazón, porque otros sobresalieran aún sobre él. Hay un poema que se escribió de este hombre, por eso le digo, a mí me encanta la vida de este hombre llamado Andrés, porque no es de los típicos que tal vez le dieron la vuelta al mundo en 7 días, pero vemos que al final Jesús lo recompensa, al igual como recompensó a Pedro, al igual como recompensó a Juan, el que escribió el libro Apocalipsis. ¿Quiere escuchar este corto poema, como de 4 líneas? Lo escribió Cristina Rossetti. Dice: denme a mí el lugar más bajo, denme a mí el lugar más escondido, para que la gloria no sea mía, sino de Él. Se recuerda que el mayor de los profetas, el más grande de los profetas, dijo estas mismas palabras: es necesario, dijo él, que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que mi fama desaparezca para que Él sea conocido. Es necesario que yo baje para que Él suba.
Este hombre que fue considerado por Jesús el más grande de los profetas, también dijo, cuando vio a Jesús en persona, a ese a quien ustedes ven, yo no soy digno ni siquiera desatarle la correa de sus zapatos. Y sabe, hay quienes que ni tienen la altura de Juan el Bautista y se cree que son dignos. No hay un ser humano criado aquí en la tierra que sea digno. ¿Tú te crees digno? El mayor de los profetas dijo, yo no soy digno. Solo aquel que conoce a Dios, solo aquel que ha tenido un genuino encuentro con Dios sabe que no es digno. Yo cuando entro a mi casa, veo a mis hijos y mi esposa y digo, Señor, yo no soy digno de que me haya dado todo lo que me diste. Pero yo sé que fue tu gracia. Fue tu gracia, la misma gracia que estuvo con Andrés, la misma gracia que sostuvo a Pedro, la misma gracia que sostuvo a Juan el Bautista. Diga conmigo, fue su gracia. Fue su gracia. Le da un minuto para terminar el poema. Dice el poema de Andrés, dame el lugar más bajo, porque con eso me conformo con tal de estar cerca de ti. ¿Cerca de quién? De Jesús. Dame el lugar más bajo para que yo pueda sentarme y poder contemplarte en tu trono. Andrés fue de esa clase de personas raras que estaba dispuesto a tomar el segundo lugar, el tercer lugar si fuese necesario, y que genuinamente estuvo satisfecho, contento, mi amado hermano, de que otros fuesen los aclamados y él conforme con estar ahí al lado. Verá que hay pocos Andréses hoy en día. Andrés no le importó ser el que estaba escondido, con tal de que el trabajo del Señor se llevase a cabo. A Andrés no le importó que su propio hermano sobresaliera por encima de él, con tal de que la voluntad de Dios se hiciese perfecta. Andrés es la clase de persona en la cual todo líder como Jesús depende para que un día lleguen a ser también piezas claves en el reino de los